los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, más de 100 preguntas tuvo que contestarle a la Corte Suprema hoy el senador liberal Mario Castaño, indagado por 5 delitos. 9 capturados por los mismos delitos del senador liberal estuvieron en audiencia y faltarían por capturar otras 60 personas. La frase del candidato Rodolfo Hernández sobre la Virgen y las prostitutas será investigada por la Iglesia a petición de un abogado que pide su excomunión. Petro se le metió al rancho Hernández, hoy estuvo en Santander. La Fiscalía estará muy ocupada con los denunciantes contra Petro por los videos y con los denunciantes petristas por filtración de esas imágenes. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Junior venció a Bucaramanga y quedó a la espera del resultado Millonarios Nacional para seguir con posibilidades de ser finalista. Esteban Chávez fue sexto en la etapa de hoy del Dauphiné, que ahora comanda el esloveno Primo Roglic. Y Fabio Duarte quedó a 42 kilómetros de ganar la Vuelta a Colombia, que finaliza mañana en Tunja. Vamos a hacer con esta hoja una prueba para que nos demos de cuenta cómo enciende fuego en menos de 3 segundos. Podemos hacerla. Aquí está, esta es la imagen del día, los hidrocarburos inyectados a un pozo petrolero hace 7 años, que ahora están brotando los yacimientos de agua de San Luis de Gaceno, Boyacá, zona vecina de la escogida por Ecopetrol para desarrollar sus ensayos de fracking. Los campesinos esperan estas evidencias les sirvan a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que se percate sobre el peligro real de los procedimientos no convencionales de extracción de petróleo y detenga las perforaciones e inyecciones de materiales en la tierra, dadas sus consecuencias irreparables en las aguas subterráneas. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Por cada aporte de 130,000 pesos a través de baki.co/inclinada la Red Independiente, apoyarás nuestro trabajo periodístico y nosotros a cambio te enviaremos el kit que elijas para tu mascota. En Noticias 1 amamos y cuidamos a los animales, por eso queremos que también formen parte de la Red Independiente. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Aunque inicialmente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema iba a indagar al senador liberal Mario Castaño por el delito de concierto para delinquir, después amplió la investigación a 4 ilícitos más, incluido el de estafa agravada. Víctor Ballestas. Mónica, el senador liberal, uno de los más votados de ese partido, llegó a responder más de 100 preguntas que surgieron de 300 horas de grabación de conversaciones de sus presuntos cómplices. Lo queremos hacer. A las 2 de la tarde terminó la diligencia de indagatoria a la que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema sometió al senador liberal Mario Castaño Pérez. Él fue capturado el pasado martes a las afueras del Capitolio al ser vinculado a un proceso penal por presuntamente liderar un grupo criminal de cuello blanco que traficaba con contratos multimillonarios del Estado. Sistemática, eficiente. Los contratos eran adjudicados a dedo, según todo indica, por las influencias del senador detenido. Cada contrato entregado a quien él indicara se cobraban altas sumas en sobornos que eran tasadas entre el 10 y el 20% del total del valor contratado, solo para el congresista, sin contar las coimas que había que repartir a cada uno de los miembros de su agrupación. Estas son las únicas imágenes que se conocen hasta hoy del senador capturado. Se le ve escoltado por el CTI mientras lo llevaban al edificio en que funciona la Sala de Instrucción de la Corte. La diligencia fue conducida por el magistrado Misael Rodríguez, a cuyo despacho le correspondió el proceso por reparto después de que se recibieran copias de la Fiscalía de datos y documentos logrados en la investigación que se sigue en el búnker contra las personas que hacían supuestamente parte de la red de corrupción del senador liberal. Como liberales también tengamos apertura, dignidad y sobre todo mucha tolerancia. Castaño tuvo que responder más de 100 preguntas que surgieron de 300 horas de interceptaciones legalmente obtenidas de las llamadas entre los miembros del grupo de trabajo del parlamentario, casi todas incriminatorias de sus actividades ilícitas. Teníamos que aprovechar este momento histórico
Inicialmente, el magistrado investigador calificó la conducta del senador liberal como de presunto concierto para delinquir, pero tras la práctica de pruebas en todo el país y tras obtener copias de los informes de policía judicial, detalles de los proyectos, convenios y contratos involucrados, el magistrado Rodríguez amplió el proceso y le añadió a la investigación los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y estafa agravada. Sin lugar a dudas. Es decir, 5 conductas delictivas de las que tendrá que defenderse el reelecto congresista del eje cafetero. Castaño fue trasladado esta tarde a la cárcel La Picota, donde deberá permanecer por orden de la Corte mientras se define su situación judicial. Mientras en la Corte Suprema se escucha al senador Castaño, en la Fiscalía se desarrolla un proceso de espejo con las personas de su unidad de trabajo legislativo y otras más capturadas como presuntos cómplices del congresista. Por los hechos criminales que se investiga al parlamentario liberal, también serán indagadas al menos otras 70 personas, de las cuales ya hay algunas capturadas. En estos casos, las investigaciones han sido asumidas por la Fiscalía porque los supuestos cómplices del congresista no cuentan con fuero preferencial. Para dar inicio a las audiencias que ya se realizaron en la Fiscalía dentro de los procesos derivados del senador Castaño, asistieron 9 indagados, de los cuales la mayoría estaba compuesta por funcionarios que trabajaban en el Congreso con el político liberal. A ese grupo se le conocía con el sobrenombre de las marionetas y entre sus miembros está una periodista conocida porque prestaba sus servicios de comunicadora a diferentes políticos. Al parecer, entre las actividades ilegales que desarrollaba la red estaba la de extorsionar a los adjudicatarios de los contratos con el fin de que se comprometieran a pagar las coimas una vez se firmara el respectivo contrato. Durante al menos del año 2020 hasta la fecha se estructuró una organización criminal que tenía con el fin de direccionamiento irregular de la contratación pública. Según las investigaciones de la Fiscalía, los miembros de la red del senador Castaño consiguieron que el Estado les adjudicara a quienes este parlamentario señalaba contratos por alrededor de 43.000 millones de pesos con los ministerios del Interior y del Deporte y con la Unidad de Gestión del Riesgo, el SENA y al menos 10 alcaldías. Solo el contrato de adjudicación para distribuir los licores del departamento del Chocó le representó a la red del Congreso la suma de 15.000 millones de pesos al año. El grupo del parlamentario tenía tanta confianza en que no sería descubierto ni investigado que hablaba abiertamente de los ilícitos. El de esta semana en el Marriott, eso estaba todo puto. Pues que este hijueputa llega y se va a hacer un negocio, que le digo, Mario, ¿qué va a hacer? Dijo, no, voy a prorrogar lo de licores. Eso me deja por ahí de 15 a 20 mil millones por año. Yo, jueputa, ¿y eso por cuánto? Dijo, por 15 años. Dijo, no, pues, y sale allá. Y le digo, ¿cómo le fue? Dijo, bien, hermanito. ¿Le renovaron eso? Sí, me renovaron eso y me dieron el tránsito. Y yo, no jodas, hijueputa, o sea que usted queda lleno y pide postre. Según revela la investigación, la red del congresista liberal no solo manipulaba la contratación oficial, también ubicaba a sus amigos en puestos de entidades estatales, por ejemplo, la Procuraduría y la Contraloría, que son órganos que presuntamente luchan contra la corrupción. El primer salario recibido por los favorecidos debía ser entregado a la red y hay denuncias según las cuales también se les cobraba a los beneficiarios con favores sexuales. Al menos 16 personas admitieron que fueron acosadas por los capturados. Se pudo establecer, su señoría, que se estaban frente a un GDO, un grupo de delincuencia organizada. En círculos de la investigación se sabe que pronto habrá nuevas capturas. El programa Sacúdete de este gobierno saliente se diseñó para que los jóvenes de municipios vulnerables tuvieran un parque para hacer deporte. Se hicieron más de 200 con presupuestos desde 860 millones de pesos y por cada uno que lograron aprobar el senador Mario Castaño habría recibido una tajada. Juliana Ramírez. Mónica, para que en la suspensión de la ley de garantía se pudieran contratar a dedo y ejecutar de inmediato en plenas elecciones esos presupuestos, se necesitó un decreto para aplazar las normas de transparencia en el portal Colombia Compra Eficiente. Así, hay más equidad en la distribución del ingreso para los municipios de Colombia. El comilla, senador de las regiones, como se autodenomina el capturado Mario Castaño, presumía en sus redes sociales sus conexiones políticas y la gestión de obras principalmente en Caldas, de donde es oriundo, Risaralda, Cauca, Chocó, Tolima y Valle del Cauca. Más que un parlamentario, Castaño parecía un alcalde, mostrando a través de videos elaborados con cifras exactas de las inversiones, la infraestructura que había conseguido para esos territorios. Un agradecimiento inmenso a nuestro senador
gobernador Mario Castaño, que desde el primer momento se la jugó por el corregimiento y nos hizo las gestiones necesarias para que este proyecto, que era un sueño, hoy sea una realidad. Se le investiga por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, concusión y estafa. Su presunto desfalco al Estado se calcula en más de 60.000 millones de pesos. Y uno de los focos que más llama la atención es su injerencia en los proyectos Sacúdete al Parque, iniciativa del Ministerio del Interior que consiste en construir parques con el fin de mejorar la convivencia y la seguridad en los municipios. Lo que significa un proyecto Sacúdete por cada 3 municipios. La política bandera para los jóvenes del gobierno Duque tiene presupuestos por municipios que van desde 892 millones de pesos hasta 2.300 millones de pesos y se caracterizan por ser en su mayoría licitaciones con un único oferente. Presuntamente el senador liberal habría recibido hasta 100 millones de pesos por la gestión de cada parque. Pues eso sería un negocio billonario. Hay al menos 330 Sacúdete al Parque viabilizados por la cartera que durante el gobierno Duque ha dirigido Alicia Arango, Nancy Patricia Gutiérrez y Daniel Palacios. Durante el tiempo que estuvo en vigencia la modificación inconstitucional de la Ley de Garantías, se aprobó al menos 50 de estos parques, 17 de ellos en la misma semana que la Corte Constitucional tumbó dicha modificación. De hecho, una de las últimas actuaciones de Jorge Andrés Humeara como director de Colombia Compra Eficiente antes de irse de notario fue aplazar la implementación de los pliegos tipo para esta clase de infraestructura social, concretamente para entidades territoriales de categoría cuarta, quinta y sexta. Justo cuando un periodista de la cadena Telemundo en Miami le preguntó a Rodolfo Hernández sobre el caso Vitalogic, un miembro de su campaña interrumpió la entrevista. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, la entrevista pudo continuar y la campaña aclaró que quien interrumpió solo era un simpatizante sin relación formal con la campaña. He tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. Yo sé que los colombianos me van a entender. Esta semana el candidato Rodolfo Hernández, durante su estadía en Miami, dio varias entrevistas a medios de televisión. Y que es un ganador, un hombre de éxito. Por lo tanto, que no entra en la política a medrar, ¿no? Que entra a servir. Entonces, tú eres un ganador. Has sabido crear riqueza. En esta entrevista que le realizó el periodista Rogelio Mora del canal Telemundo, ocurrió una interrupción intempestiva de una comunicadora que lo acompañaba cuando el entrevistador le hizo una pregunta incómoda. Uno de los lemas de su campaña es ir contra la corrupción y sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio. Ante la sorpresa de ambos, entrevistado y del entrevistador Hernández, la asesora de comunicaciones del uribismo Tatiana Hanner, quien ha estado vinculada a los propósitos del Centro Democrático, entró en la escena de la grabación y la interrumpió. 200 procesos. Ya. Pasaste de tiempo, gracias. Pero deja que responda eso nada más, porque si no queda inconcluso. Deja que termine de contestar nada más, por favor. Ante la reacción del periodista de Telemundo e incluso la intención del candidato de terminar su respuesta, la comunicadora Hanner tuvo que retirarse y permitir que el encuentro concluyera. Usted no puede pretender, Rogelio, hacerme esa pregunta para desprestigiarme cuando yo lo que he hecho es servirle, tengo el alma limpia. Yo no me he robado un peso, ni nunca me lo he robado, ni nunca me lo robaré. Después de la polémica escena, la campaña de Hernández publicó un comunicado en el que rechaza la conducta de la activista Hanner y niega que ella ocupe algún cargo en el equipo del candidato. En ese comunicado también se menciona a un colombiano conocido por su activismo uribista. Se llama Alfred Santamaría, quien hizo campaña en Miami por Federico Gutiérrez y quien ahora se ha movilizado para apoyar a Hernández. Colombianos, el lunes podemos comenzar a votar. No obstante el video con él en el mismo set del periodista Jaime Bailey, el candidato también negó que Santamaría fuera de su campaña. Personas que no hacen parte de la campaña presidencial del ingeniero Alfred Santamaría y Tatiana Hanner se están atribuyendo cargos y funciones que no les corresponden. A pesar de que Rodolfo Hernández dijo primero que no volvería a Colombia porque está amenazado, hace pocos minutos arribó al país. El candidato presidencial Rodolfo Hernández mencionó a la Virgen María como vecina de prostitutas y como consecuencia de ello un abogado le pidió a la arquidiócesis que lo excomulgue. Eduardo López Juca. Mónica, la cita de Rodolfo Hernández es del pasado 7 de abril, en una entrevista para el programa Señal de la Mañana de la Radiodifusora Nacional. Y según el abogado, el Código Canónico contempla la excomunión para lo que llama blasfemia.
¿Usted recibiría alianza? Usted ha dicho que la única alianza recibo a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. Esta afirmación del candidato presidencial Rodolfo Hernández, pronunciada el pasado 7 de abril en el programa Señal de la Mañana de la Radiodifusora Nacional, dio origen a una demanda de excomunión en su contra. Pero no les cambio el discurso. El abogado y profesor de Derecho Procesal, William Amado Ramos, por considerar que bajo los preceptos del derecho canónico, el candidato presidencial transgredió los principios de la fe católica, radicó ante la curia arzobispal de la Arquidiócesis de Bogotá una solicitud de excomunión a Hernández. Canon 1369 del derecho canónico menciona que quien haga una blasfemia en contra de la religión católica o en contra de sus santos debe ser llamado a juicio. Este juicio tiene como sanción sencillamente la excomulgación. Según el demandante, Hernández atenta contra la ley de Dios, la Iglesia y su feligresía al usar expresiones públicas en contra de la Madre de Jesús, además de maltratar a las mujeres. El señor Rodolfo Hernández en medios de comunicación salió lanzando introperios y mencionando de manera peyorativa a la Virgen María, inclusive maltratando por debajeando el nombre de las trabajadoras sexuales. Hernández, quien había asegurado que no recibiría ningún apoyo de la vieja política, a todo el mundo lo recibo, respondió de esa manera a la pregunta que le hicieron sobre las alianzas que haría para ganar en segunda vuelta. Mientras que el santanderiano Hernández estaba en el exterior, el candidato Gustavo Petro visitó su tierra y allí recibió la adhesión de otro santanderiano, el exministro, exsenador y autor de la Ley de Víctimas, Juan Fernando Cristo. En los últimos 3 días, el candidato presidencial Gustavo Petro continuó con su campaña visitando y compartiendo con familias humildes y campesinas. El miércoles y el jueves durmió en la capital del Chocó. El deseo de miles de personas de construir un cambio social. Ayer y hoy estuvo en la provincia de Vélez, en Santander, tierra de su contrincante en la segunda vuelta presidencial, en donde aseguró que ese departamento es su casa y que al igual que la revolución comunera, es la hora de la consolidación de la paz. Invitando desde aquí al pueblo comunero santanderiano, ese mismo que gritó abajo el mal gobierno y que ayudó a construir una república, que no es hora hoy de apoyar un gobierno de tinieblas, sino que es hora de apoyar un gobierno que permita la paz. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció hoy su respaldo a la candidatura de Petro, porque considera que es el indicado para consolidar la paz. He trabajado los últimos 15 años de mi vida por la paz, por los derechos de las víctimas, por una profunda reforma al sistema político y electoral. Y creo que Gustavo Petro es quien mejor puede liderarla. Al recibir ese respaldo del autor de la Ley de Víctimas, Petro aseguró que la paz es el eje de su programa de gobierno. Me parece fundamental para ayudar en la construcción de la paz en mi próximo gobierno. Eso es fundamental, es mi objetivo central, que Colombia abandone definitivamente la violencia. El senador Roy Barreras anunció en sus redes sociales que desde hoy se aparta de las actividades de campaña para evitar que lo sigan usando de pretexto para atacar a Gustavo Petro. Mientras tanto, Verónica Alcocer, esposa del candidato, aseguró que las filtraciones de los últimos días violentan a su esposo, a ella y a su familia. Han grabado la intimidad de nuestras reuniones políticas y de nuestro hogar. Han atentado en contra de nuestro derecho a la intimidad. Mañana Gustavo Petro viajará al departamento del Casanare y ya no adentro, dormirá en la vivienda de una familia llanera humilde. La Fiscalía recibió esta semana 2 denuncias contradictorias, pero sobre los mismos hechos. Los videos internos de la campaña de Petro. En la primera, los adversarios de esa campaña pidieron buscar delitos en lo que se dice en los videos. En la segunda, los petristas piden identificar a los espías que extrajeron las imágenes de sus archivos. La Fiscalía recibió esta semana 2 denuncias sobre estos videos internos de la campaña del candidato Petro, que fueron filtrados aparte de la prensa colombiana por personas cuya identidad no se ha determinado. Los denunciantes de los 2 lados pretenden determinar si se cometió algún delito. Los enemigos del pacto histórico piden que en los videos se examine si quienes ahí aparecen están incitando a cometer ilícitos. Los afectados del petrismo, por el contrario, solicitan averiguar quiénes los espió y alteró el sentido
sentido de las grabaciones. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla. Aunque en redes aparecen muchos atacantes del pacto histórico, en la Fiscalía no hay denunciantes conocidos. En el equipo de Petro, el senador Iván Cepeda recordó hoy que desde el 1 de septiembre del año pasado, él ya había denunciado en sus trinos y videos que se había iniciado un plan para desprestigiarlos. Durante meses se ha producido una acción ilegal, no puede ser considerada de otro modo, que sea por una infiltración o porque han sido interceptados medios de comunicación y computadores y celulares de dirigentes o de la campaña. En la denuncia de septiembre de 2021, Cepeda mencionó un documento en que un ciudadano que le escribió a él anónimamente relató la estructura de los enemigos de la campaña Petro. En primer lugar están dirigentes del Centro Democrático, que están involucrados, según dice el documento, agentes de la inteligencia del Estado, concretamente de la inteligencia militar y probablemente de la inteligencia de la Policía Nacional. En tercer lugar, hay compañías que trabajan en el perfilamiento en redes sociales que también estarían participando de esta campaña, periodistas y medios de comunicación afines al Centro Democrático y al uribismo. El denunciante anónimo agregó cómo desde Medellín, periodistas, coordinadores de bodegas y agentes de inteligencia pretendían afectarlos moralmente a él, a Gustavo Petro, a Roy Barreras y a Gustavo Bolívar. La inteligencia del Estado, o al menos sectores muy poderosos dentro de ella, que están al servicio de Álvaro Uribe y sus intereses, por ello han desplegado una labor de seguimiento dirigida a encontrar información que pueda ser usada para promover investigaciones penales, fiscales o campañas de desprestigio. El congresista señaló hoy que su advertencia de hace 9 meses no tuvo eco en la Fiscalía, pero que en cambio el contenido de estos videos movió el interés inmediato de Barbosa. En ese momento dije que se estaba planificando una acción para seguir e infiltrar nuestra campaña electoral. Esa denuncia no tuvo efecto. La Fiscalía no desarrolló ninguna investigación. Sobre estas grabaciones, Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña Petro, también instauró una denuncia ante la Fiscalía, pero por violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones. Los vecinos de uno de los pozos en donde Ecopetrol iniciará sus modelos de fracking están viendo verter combustibles en el lecho de su quebrada. Camilo Galán. Mónica, Ecopetrol dice que no ha empezado a taladrar el suelo. Los combustibles que están emanando son de un pozo abandonado por otra empresa que tuvo un contrato cerca de esta misma zona. Vamos a hacer con esta hoja una prueba para que nos demos de cuenta cómo enciende fuego en menos de 3 segundos. Esta es la situación que denuncian habitantes del municipio de Veredas del Piedemonte Llanero, en donde es evidente la contaminación en los nacimientos de agua porque la fractura de la roca pondría a los cuerpos subterráneos de agua en contacto con los hidrocarburos. Los técnicos responsabilizan de la filtración a la empresa Nicoil Energy, que perforó en San Luis de Gaceno, Boyacá, en 2014, inyectando fluidos como los del fracking. Al parecer, el estudio que le hicieron, esto ya es un producto industrializado. Entonces, al parecer, es algo que la misma exploración, el mismo proceso de exploración, se lo inyectaron a la tierra y la tierra lo está en este momento pues sacando. En los nacimientos de agua de la vereda Horizontes y la vereda Caño Grande en el departamento de Boyacá, se observa cómo emanan esas gotas espesas que no se mezclan con el agua y se tornan de color azul, lo que impide. Mónica, Ecopetrol dice que no ha empezado a taladrar el suelo. Los combustibles que están emanando son de un pozo abandonado por otra empresa que tuvo un contrato cerca de esta misma zona. Vamos a hacer con esta hoja una prueba para que nos demos de cuenta cómo enciende fuego en menos de 3 segundos. Esta es la situación que denuncian habitantes del municipio de Veredas del Piedemonte Llanero, en donde es evidente la contaminación en los nacimientos de agua porque la fractura de la roca pondría a los cuerpos subterráneos de agua en contacto con los hidrocarburos. Los técnicos responsabilizan de la filtración a la empresa Nicoil Energy, que perforó en San Luis de Gaceno, Boyacá, en 2014, inyectando fluidos como los del fracking. Al parecer, el estudio que le hicieron, esto ya es un producto industrializado.
Entonces, al parecer, es algo que la misma exploración, el mismo proceso de exploración, se lo inyectaron a la tierra y la tierra lo está en este momento pues sacando. En los nacimientos de agua de la vereda Horizontes y la vereda Caño Grande en el departamento de Boyacá, se observa cómo emanan esas gotas espesas que no se mezclan con el agua y se tornan de color azul, lo que impide su uso, además del peligro de las especies que habitan esas cuencas. Es que ellos no pueden utilizar estas aguas para pisciculturas, ni para la ganadería, ni para la agricultura. ¿Por qué? Pues con este químico es imposible. Y sufriendo ahí, pues para el ganado, bebiendo esas aguas contaminadas, las hembras preñadas abortan y el agua para consumo humano toca mirar a ver cómo se la rebusca uno. La preocupación crece, pues en los municipios de Ubalá y Medina en Cundinamarca y Santa María en Boyacá, Ecopetrol ya hizo presencia, aunque no ha iniciado perforaciones, ya realiza estudios de un proyecto denominado AP Medina Occidental. Un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas sobre este problema que se avecina ambientalmente en nuestro territorio. Pero también que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reaccione ante estas pruebas porque, según los habitantes, las conocen hace varios años, pero aún no hay una solución. El ANLA prácticamente ha hecho una rutina cada año, venía al sector, hacía un recorrido, como un monitoreo cada año, y pues nunca han hecho nada, como si no pasara nada. Por ahora, las socializaciones de los daños que podrían ocasionar estas exploraciones las hace la comunidad y quienes han vivido los daños ambientales que estas multinacionales causan. En el ranking de mejores países, Colombia clasificó en el top 10 de los más sexys, lo que indican los indicadores. La revista US News and World Report publica en su actual edición el índice de mejores países. Sumando todas las categorías, a Colombia le otorga el puesto 54 y lo clasifica como el 40º más amigable, el 22º más divertido y en buen clima, y el 9º más sexy. Esto indica que el peligro es que te quieras quedar entre las cobijas. Esto es lo que indican los indicadores. En teoría, la frontera con Venezuela está cerrada y, en consecuencia, no debería haber comercio, pero lo hay. Este año el intercambio fue de $800 millones. Los gremios exportadores están pidiendo que se abra para multiplicar esa cifra en un par de años. Enrique Tapia. Mónica, hoy solo está abierta la frontera de Paraguachón en La Guajira, pero desde Arauca hasta el Cesar hay pasos de contrabando. Pero como Venezuela tiene una nueva riqueza petrolera, quieren que las nuevas exportaciones se hagan con todas las leyes de la ley tan pronto comience el próximo gobierno. Luego de que el presidente Duque ordenara en agosto de 2015 el cierre de los puentes vehiculares que conectan a Colombia con Venezuela, el comercio binacional, que ya venía en caída desde 2008, prácticamente desapareció, pues las exportaciones e importaciones, que alcanzaron cerca de los $8.000 millones en su mejor momento, este año la expectativa de comercio no supera el 10% de ese valor y solo se está generando por La Guajira. Por Paraguachón, Guarero, esa zona que es fronteriza y ahí funciona perfectamente. Entre norte de Santander y Táchira lo que funciona es el contrabando y el comercio ilegal. Pese al cierre de los puentes y la ruptura de las relaciones diplomáticas, el comercio binacional alcanzó los $800 millones, principalmente entre entidades estatales de Venezuela y empresarios colombianos en 2021. Anteriormente, realmente el relacionamiento se daba entre empresas privadas colombianas y empresas privadas venezolanas. Pero eso cambió y ahora ese comercio se da con empresas estatales, que son las que tienen ese monopolio de las compras en Venezuela. El precio del petróleo y la guerra en Ucrania le permitieron a Venezuela aumentar sus ingresos y eso favoreció a Colombia, lo que generó optimismo entre el gremio de los exportadores, que ven un futuro comercial prometedor en los próximos años. Si uno empieza a formalizar eso, fácilmente ese comercio puede empezar a crecer a $1.500 millones en el lapso de unos 6-8 meses. A este año vamos a tener un comercio otra vez entre 800 y 1.200 millones de dólares, comercio binacional, lo que va
a mostrar que la frontera más importante que hay para Colombia va a volver a ser Venezuela en el corto plazo, y se espera que en 4 o 5 años estemos en el orden de 4 o 5 mil millones de dólares. Los líderes gremiales coinciden en que los empresarios colombianos y venezolanos están listos en la logística, el transporte y en los procesos aduaneros para reactivar el intercambio comercial a partir del próximo 8 de agosto. Es necesario tener una formalización en las relaciones, tener encargados de negocios, tener cónsules. Los gremios esperan del nuevo presidente una decisión inmediata para reactivar la economía entre los dos países. La compra de un celular significa también la de un nuevo cargador. Consciente de que los cargadores inútiles producen 50 millones de toneladas de basura, Europa adoptó una norma de carga universal al que se deberán adaptar todas las marcas. Desde inicios del 2020, el Parlamento Europeo buscaba mediante una resolución que los aparatos electrónicos pequeños tuvieran un mismo cargador o cargador universal. Esta semana la Unión Europea llegó a un acuerdo que solicita que los nuevos teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles usen un cargador igual a partir del 2024. Esta política busca en primer lugar disminuir los desechos electrónicos que, por la cantidad de formatos que existen para restablecer su carga, obligan a los usuarios a acumular cables de diferentes tipos. Según cifras de la Eurocámara, los residuos electrónicos ascienden a unas 50 millones de toneladas métricas al año en el mundo, de las cuales 12,3 millones fueron producidas en Europa en 2016, es decir, unos 16,6 kilos por persona. La multinacional Apple fue uno de los fabricantes que en principio se opuso a esta iniciativa, pero tendrá que cumplir esta exigencia, aunque defiende el uso de su propio producto. A esta crítica también se le ha unido otro gigante, Microsoft, que asegura que esta decisión afecta su conector. Otra de las exigencias a las empresas fabricantes será que vendan dispositivos sin cargadores, esto para reducir la cantidad de transmisores de energía en circulación. Esta tarde, como consecuencia de la lluvia, se hundió una vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, vía que el presidente Duque había inaugurado el pasado 1 de junio. 10 días después de ser inaugurada la nueva calzada en la ruta del cacao por el presidente Duque en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, hoy se hundió su construcción, lo que obligó al cierre total de ese camino. Y nosotros dijimos, la vamos a sacar adelante. Había mucha incredulidad. De hecho, cuando empezó el gobierno, el avance de este proyecto era del 8%. El presidente entregó el 1 de junio 25 kilómetros de calzada y los túneles de La Sorda y La Paz. 46 kilómetros de mejoramiento y 76 kilómetros de operación y mantenimiento. Eso lleva a que este proyecto tenga un valor de 2.5 billones de pesos. Es decir, es un proyecto de los más costosos desde el punto de vista de inversión pública. El hundimiento se registró 2 kilómetros delante de los túneles. Por cada aporte de 130.000 pesos a través de baki.co/inclinada la red independiente, apoyarás nuestro trabajo periodístico y nosotros a cambio te enviaremos el kit que elijas para tu mascota. En Noticias 1 amamos y cuidamos a los animales, por eso queremos que también formen parte de la red independiente. Entre más temprano se comience a hacer una rutina de ejercicio, más tarde llegará el deterioro físico, pero nunca es tarde para empezar, ni siquiera después de la pensión. El promedio de esperanza de vida en Colombia es de 74 años, así que quienes están en ese momento de la vida merecen pasarla bien y por lo tanto deben preservar su salud ejercitando tanto su cuerpo como su mente. Esas rutinas saludables, lo ideal es que todos los empezáramos a implementar desde muy temprana edad, rutinas que involucren por supuesto la buena alimentación, el movimiento, la actividad física. Según los expertos, cuando las personas dejan de tener actividades laborales, su estilo de vida cambia y hay que buscar ajustes y nuevos incentivos. Empiezan a vivir como un segundo ciclo, ¿no? Y tienen unos retos diferentes de una segunda mitad de la vida y dentro de esos está sí o sí conservar la salud, conservarnos funcionales, conservarnos autónomos, independientes. El ejercicio físico en estos grupos de población es particularmente necesario para tener mayor energía de movimientos y como método de prevención pues se adquiere masa muscular y se mejora la agilidad del movimiento eliminando los condicionamientos emocionales negativos sobre las implicaciones de la vejez. Es importante que empecemos a quitar esos paradigmas y a ver cómo va a ser este nuevo envejecimiento. Ser mayor no significa estar incapacitado o sufrir dolores. Se puede vivir más pausadamente, pero con actividades que aporten vida feliz.
El apoyo a Noticias 1 tiene ahora una opción que también le va a permitir vincular a su mascota a la red independiente. Si quieres recibir para tu mascota uno de estos super kits, haz ya mismo un aporte de 130,000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente. Los gatos son esas mascotas caracterizadas por su independencia, pero que llenan de amor, compañía y cariño a quienes se ganan su confianza. Estos felinos necesitan, así como los perritos, jugar, interactuar y estimular sus instintos. Eso es fundamental en la vida de un gato, sobre todo para evitar que el gato te haga daños en tu casa. Entonces es importante que tengan juguetes, rascadores, gimnasio o la casa está adecuada a ellos para que ellos puedan interactuar con estos objetos y pues quemar las energías en su día a día. Ellos son Luna y Totoro, dos gatos criollos que se han criado como hermanos y su dueño Jorge se dedica a publicar videos sobre ellos en redes sociales y a dar recomendaciones sobre cómo jugar, educar y vivir con gatos. Pues primero paciencia, ¿no? Porque los gatos es un ser, a la final del día es un ser que se educa y depende de ti. Tú eres la persona que le está dando la educación. En Noticias 1 amamos y queremos cuidar de los animales. Es por esto que esperamos que tus peludos disfruten los productos que hemos diseñado especialmente para ellos y que con su adquisición apoyarás nuestro trabajo periodístico. No lo olvides, haz ya mismo tu aporte de 130,000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente y recibe uno de estos exclusivos kits para tu mascota. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.